Paz en la Discapacidad, responsable de la primera jornada de concientización en discapacidad de la legislatura porteña en el Salón Dorado, realizado el 27 de julio del 2022, responsable de la primera campaña inclusiva bajo la consigna "Yo te incluyo, vos me incluís", decí sí. Así que bueno, vamos a ver si tenemos comunicación en instantes con Celia Andrea Pronsalino, que como cada lunes tiene su bloque informativo aquí en la mañana del magazine. Y ahí estamos, ¿eh? ¿Qué tal, Celia? Muy buenos días y bueno, bienvenida aquí nuevamente al magazine de la mañana. Hola Osvaldo, ¿cómo estás, mi querido? Bien, Bien, muy bien, bien. bien, acá un poco con el pelo mojado porque adelantamos un poquito mi horario y Sí, bueno, sí. pero bueno, estoy contenta, muy contenta, siempre dispuesta a esta columna y hoy vengo con un tema que es súper importante, que quiero hacer un análisis, ¿no? Que no Ujú. tiene que ver con los colores políticos, sino un análisis de nosotros como sociedad, Claro. ¿no? Un poco te voy a poner en contexto. Hoy Argentina es pionera, ¿no? Y creo que siempre lo fue en cuestiones de legislación, Sí. de armado de leyes. Y lo más preocupante de todo esto, ¿no? Que seguimos generando leyes sobre leyes que ya están hechas, es la falta de plan estratégico para llevar esas leyes a la acción, que creo que es lo más preocupante. Y sobre todo cuando hablamos de figuras públicas, representativas, ¿no? Tanto de instituciones del Estado, de empresas privadas, cuando se comunican, ¿no? O se proclaman de determinadas maneras o generan actos tan discriminatorios como el que vamos a ver hoy, Ujú. ¿no? Así que no sé si pueden pasar el video. eh, Sí, ahí lo tenemos. Bueno, sí, vos lo anticipabas. No tiene que ver con ningún color político ni con nada por el estilo, porque la verdad que uno, más allá de que tenga una bandera o no política, en el caso de nosotros, no, va, en el caso mío, yo puedo hablar personalmente, no tengo una comparación con uno con otro, pero sí hay que decir que, bueno, hay que ser, no hay que estar discriminando de la parte política, porque es el lugar que nosotros necesitamos para que ellos nos apoyen, ¿no es cierto? Y sean, salgan los derechos, salgan las leyes, y bueno, en cuestiones como estas que vamos a tocar en el día de hoy, vos decís, entonces, ¿estamos bien como sociedad? ¿Nos apoyan de ese lado que nos tienen que apoyar o no? no, yo creo que no. Yo creo que hay una confusión muy grande conceptual de cómo introyectamos nosotros los proyectos, ¿no? Y voy a nombrar algunos que después que pasemos el video lo voy a decir, que tiene que ver justo con la libertad. La Ujú. libertad, cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de discriminación, cuando hablamos de prejuicios, son conceptos que encierran historia, que cada concepto del cual nosotros hablamos de manera global, ¿sí? Tienen una historia detrás que está ligado a la subjetividad y a la particularidad de cada individuo, y así lo va Claro. llevando a la acción. Sí, sí, Entonces sí. debemos como empezar a pensar cuando hablamos de libertad a qué nos referimos, cuando hablamos Ujú. de derecho a qué nos referimos, cuando hablamos de obligaciones y responsabilidades a qué nos referimos, entender nuestro propio lenguaje, porque si bien pareciera un lenguaje común, cuando hablamos de conceptos o palabras, sustantivos, ¿no? O sinónimos, coincidimos en lo que estamos diciendo, hablamos de lo mismo, Claro. Sí, ¿no? sí. ¿Qué es para mí la libertad? ¿Qué es para mí tener un derecho? ¿Qué es para mí tener responsabilidades? ¿No? Por ¿Qué para supuesto. mí es un acto discriminatorio? ¿Qué para mí Ujú. es un prejuicio? Y un poco por eso yo digo que no hay colores políticos, porque esto tiene que ver con una sociedad que la hacemos todos, y no Exactamente. solamente para el colectivo de la discapacidad, sino Mm. para toda persona que por este tipo de actos es discriminada de una manera tan espantosa, ¿no? Digo, entonces por eso yo quería hoy hacer un poco esto, y justamente esto está ligado a qué? A la educación, ¿no? A la falta Exactamente. de educación, a la falta de autoconocimiento, Ujú.
a la falta del conocimiento, ¿no? Siendo Argentina Estado parte de una convención, un tratado internacional, que una candidata a intendente por la provincia de Córdoba, Verónica Sicori, no sepa, ¿no?, representar a su pueblo, Claro. a su provincia cordobesa, haciendo un acto, haciendo uso de una situación, ¿no?, para denigrar a un colega. Realmente esto está hablando de qué mal estamos, ¿no? Y que Claro. las leyes que ya existen per se, que no es la solución seguir haciendo ley de la ley, de la ley, de la ley. Que Ujú. si eso no se lleva a la acción, vamos a tener leyes maravillosas, pero la ley no cambia la mentalidad de las personas, no cambia el accionar de las personas. Sí, Las sí, por leyes no supuesto. cambian, los que cambian son las personas, las que logran que esa ley se cumpla, somos cada uno de nosotros como ciudadanos. Exactamente. Bueno, Celia, tenemos el videíto. Si querés, cuando vos quieras, lo Sí, pasamos sí, a... veámoslo, así hacemos un análisis un poquito. Lo Bueno, conozco, pero a ver, cualquier padre que tenga un hijo discapacitado o un bebé, me refiero a una persona, digamos, que no se valga por sí misma, que necesite la asistencia permanente, no va a votar, viste, con el hijo, mostrando ahí, no sé, como muy bajo, muy bajo. Yo personalmente digo, yo lo dejaría con su madre. bueno, ahí Bueno, veíamos claramente, ¿no es cierto? Que una persona que esté en el ámbito político diga esto, para nosotros que tenemos alguna discapacidad por ahí es muy doloroso, porque decís, ¿de qué lado me pongo? ¿Voy, no voy a votar? Bueno, la verdad que no sabes qué decir por ahí. la verdad que yo cada vez que lo veo se me estruja el estómago porque no Mm, puedo creer, digamos, y justamente en esto sí voy a poner la política en el medio, porque es una persona que del partido de Milei, la libertad avanza, ¿no? mm, Entonces vos decís, ¿qué libertad avanza? ¿La tuya? La libertad no es atropellar, ¿no? Digo, la libertad está ligada a los derechos, y esto quería como decirlo. Cuando uno habla de libertad, no habla de impunidad. claro. La libertad no es impunidad, la libertad es respetarnos unos a los otros, nuestro espacio, ¿no? Nuestro tiempo, y esta libertad que atropella, ¿no? Llevando la bandera de la libertad como desde la impunidad, diciendo cosas que uno no mide, que uno no mide las consecuencias, que después no alcanza el perdón, porque estamos hablando de una persona adulta, una persona que tomó un rol representativo, hay cosas que se tienen que trabajar antes. Y por otro lado, bueno, Concientizarse más esto que fue nada. exacto, entonces por eso esta falta de conocimiento que viene de la falta de interés, ¿no? Si yo Ujú. estoy representando un cargo, ¿cómo no me puedo interesar por lo que, por lo que hoy está tan en agenda? Justamente hay toda una tuiteada con el hashtag discapacidad en agenda ya para todos Mm, los candidatos políticos. Y eso también quiero hacer un análisis, porque ¿cómo vamos a poner en agenda? ¿La vamos a poner en agenda para ganar votos? No, lo que nosotros claro. necesitamos es acción, porque es un derecho de las personas con discapacidad y sus familias que estemos en agenda política y no solamente en agenda, que esa agenda se convierta en acción real. Por eso Por yo digo supuesto. que hoy hay un montón de leyes que han ido saliendo, el del diagnóstico humanizado, el de la capacitación docente, que ya están en sus artículos en la convención. No estoy en contra de reafirmar esto, pero es momento de armar planes estratégicos. Y decirte lo siguiente, cuando hablamos de derechos, ese, esa palabra siempre tiene alguien al lado que se llama responsabilidad u obligaciones. No Ujú. existen los derechos si no hay obligaciones, porque si no lo que estamos haciendo es asistencialismo. Si solo hablamos de derechos a las personas con discapacidad constantemente y no le damos la confianza y no creemos que son capaces de cumplir responsabilidades, nos estamos poniendo en un lugar de cosas y no de sujetos, sino de objetos.
Y esta mujer que lamentablemente hizo ese comentario tan horrible, ¿no? Y le quitó el derecho a votar a esa chica de 21 años que iba a votar por primera vez y que dijo que había que ocultarla como si hubiese sido un espécimen, está tenido de sus propios juicios, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Ahí lo vemos a juez con Ujú. su hija, digo, y él encima tuvo que, para mí, por exponerse, ¿no? En dar explicaciones por esta persona que no mide las consecuencias de sus actos, que avanza, pero que atropella, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que hay mucha falta de responsabilidad y compromiso a la hora de cantar canciones sin entender la letra y sin hacernos cargo de lo que cantamos. claro. Entonces, yo quiero que la discapacidad siga en agenda, pero que empiece en la acción. Por eso es tan Claro, sí, sí. importante concientizar a los colegios. Yo me pongo a disposición, Osvaldo, para trabajar en la acción, para aquellos políticos, para aquellos candidatos, para aquellas escuelas que no tienen las herramientas para trabajar sobre la verdadera convivencia respetuosa, cuenten conmigo, Ujú. porque estamos hablando de cosas, de banderas, alzando banderas, que ni siquiera sabemos lo que significan, Por ¿no? supuesto. Entonces, tenemos que aprender a autoanalizar lo que decimos, qué Ujú. dimensión tiene esto que yo digo, qué es para mí la libertad, a dónde empieza. Bueno, tu libertad termina cuando empieza mi derecho, ¿no? Claro, Entonces sí, vos sí. no podés derribar mis derechos por tus prejuicios. Entonces, bueno, un poco esto era lo que yo quería traer hoy, así que no sé, me ibas a Ahora, preguntar Celia, algo, perdón. te hago una pregunta. En las convenciones y demás que están allí en el Congreso, ¿se habla de esto? ¿Qué parte responde a esta política? ¿Cuál no? ¿Se toma algún aspecto con ella o, bueno, dijo lo que dijo y ya Mira, como está? te decía antes, la Convención Internacional viene a reafirmar nuestras leyes nacionales, a su vez están haciendo leyes por el tema de la capacitación docente, el diagnóstico humanizado. En realidad, si nos seguimos quedando en leyes no avanzamos Claro. nada, ¿no? Mm, Digo, yo creo que ahí está el punto, ya está, la ley está, hay que cumplirla, ¿no? ¿Y por cómo se supuesto. cumple? A través de conocerla. ¿Y cómo se conoce? ¿Y qué se conoce, no? ¿Y cómo se profundiza ese conocimiento? Porque la gente, a ver, ya desde las escuelas, cuando hablamos de materias que tienen que ver con, digamos, bueno, ahora creo que se llaman, tienen otro nombre, en mi época yo tenía educación cívica, ¿no? Claro. Digo, empezar a hablar obviamente de la historia, pero de lo que encierra cada concepto y de lo que me pasa a mí con ese concepto vivido, ¿no? Porque yo puedo sentir la libertad de una manera u otra, porque también tengo una historia que ha mediado para que mi libertad se convierta en un concepto que quizás me da miedo, o que quizás me encanta, o que quizás no lo manejo, ¿no? Ujú. Y me siento impune porque digo, yo soy libre, entonces hago lo que quiero, ¿no? Entonces es hacer lo que quiero, no me importa quién Sí, lastimo. hablar de lo Entonces que digo, sea, sin de saber. lo que sea que nosotros hablemos como conceptos universales, si querés, tenemos que primero radicar en qué significa verdaderamente y cuál es el alcance de eso que yo llamo libertad, de eso que Ujú. yo llamo derecho, de eso que yo llamo inclusión, de eso que yo llamo convivencia respetuosa. Digo, hay muchas cosas que a mí son lo que más me asusta, que hablamos por hablar, Claro. sin entender, sin comprender, y lo peor de todo, no nos hacemos cargo cuando estamos dentro de un lugar representativo, ¿no? De una sociedad, en este caso de una provincia, que realmente es lamentable. Sí, por Sinceramente supuesto. es lamentable, es Ujú. doloroso, porque ha lastimado a mucha gente, ella ha pedido perdón. Nosotros no somos quien para perdonarlas o no. Ella Claro. sufrirá su propia cruz. Pero es contradictorio, ¿no? Que ella hable de la libertad, ¿no? Y justamente esa libertad eh, Ataque vaya a otras personas. impunemente a quitar el derecho del otro, ¿no? Claro, Entonces, sí, ¿cuál sí, es sí. su libertad? ¿Lastimarme? ¿Esa es su libertad? Sí, No, esa es eh, lo que yo llamo la soberbia emocional, ¿no? claro, sí, Esta sí. soberbia de que yo porque soy así, este sincericidio, creo que soy genuino.
y tenemos que algo que se llama educación en la convivencia, en el respeto, que no podemos perder, no podemos ir impune por la vida, sintiéndonos libres, ¿no? Sin importar el límite, traspasar la libertad del otro, el derecho del otro, ¿no? Entonces, me parece que son actos que debemos analizar y tomar conciencia. Yo doy charlas de concientización para trabajar justamente a través de autoconocerme, poder cambiar este sistema de prejuicios que también tienen historia, que es lo que más me preocupa. Es decir, bienvenidas las leyes, pero si no hay un plan estratégico, si no hay acción, nos vamos a quedar todo el tiempo en lo mismo, ¿no? Exactamente. En leyes, que no sirven para nada si quedan solo plasmadas en un papel. Por supuesto. Celia, la verdad que, bueno, este tema es para profundizarlo muchísimo, así que, bueno, te damos las gracias por estar cada lunes aquí. Hoy adelantamos un poquito más, bueno, nos viniste con este tema que para mí es para tocarlo bien a fondo, así que nada, te damos las gracias y, bueno, ahí estábamos pasando los QR para que se comuniquen con vos y la verdad que todo muy factible lo que decís. Lo único que te quiero comentar, que es una Sí, sorpresa para el público, si me dejás, el sí, por jueves, supuesto. 17:30 empieza el programa Una vida, mil historias, aquí por Ujú. este canal. Así que Bueno, los esperamos a las 17:30, que agradezco a Lucas todo el apoyo y al canal por haber aceptado, que es un programa específico para en discapacidad y es bueno. Bueno, ahí. Presentan 17:30 horas Argentina, una vida a mil historias que contar. Alza tu voz enviando tus datos a counselorsinclusivos@gmail.com. Espacio para personas y familias en la discapacidad. Seguinos en nuestras redes sociales. Bueno, ahí pasaba Celia Pronsalino con toda esta historia y a partir del jueves la podés ver en esta pantalla a la hora 17:30, ¿eh? 7 grados, 7 décimas con cielo totalmente cerrado a esta hora de la mañana. Nosotros seguimos con mucho más hasta la hora 12 y recordá que en instantes Juan Toulouse viene con el deporte y la salud.